El Ateneo Puertorriqueño en 1998 desarrolló actividades bajo el título Puerto Rico, 100 años de colonialismo, 1898-1998. En la sección de literatura celebró un simposio con el tema Literatura e Identidad ante el 98, durante los días 16 al 18 de noviembre de 1998. Para ello, me invitó a participar en la conferencia plenaria como presentadora y moderadora, pautada para el 17 de noviembre del mismo año. Tuve pues el honor, privilegio y placer de presentar mi tema, Matices e Identidades en Creaciones Literarias de Puerto Rico, incluyendo los trabajos titulados, el primero, Una danza, un bolero y una plena, 3 cantoras y una historia. El segundo, 2 voces a un tiempo, Felices días, tío Sergio, y ¿Por qué hay silencio? Los mismos fueron publicados en la Revista del Ateneo Puertorriqueño de 1998. Todos los trabajos presentados, las actividades, las invitaciones y la revista estaban dirigidas por el señor Roberto Ramos Perea, director ejecutivo del Ateneo. Tanto los trabajos mencionados como el análisis de la obra Ardiente Suelo, Fría Estación de Pedro Juan Soto, el cual fue presentado en el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe, formaron parte del curso graduado Educación 8995, creado y presentado por mi doctora Albanidia Rivera Ramos en la Universidad de Puerto Rico, y fueron presentados como el Foro de Historia y Literatura de Puerto Rico, forjadoras y reflejo de la personalidad puertorriqueña. La presente grabación pertenece a un concepto y un escrito titulado Matices e Identidades en Creaciones Literarias Puertorriqueñas, escrito por mí, la doctora Albanidia Rivera. El primer análisis y escrito lo denominé de la siguiente manera: Una danza, un bolero y una plena, 3 cantoras y una historia. Al inicio de este trabajo me propuse investigar la hipótesis de la figuración del signo mujer en poetas de 3 tiempos históricos diferentes, con el fin de identificar posibles diferencias y similitudes. En el transcurso de la investigación, la hipótesis se amplió y adquirió complejidad. El proceso me indujo a examinar en primer lugar las ópticas referenciales con las cuales miraría y leería los textos seleccionados y, en segundo lugar, el referente a la otredad en los mismos textos, es decir, la figuración del hombre. Al examinar y seleccionar las coordenadas ópticas y marcos referenciales para la investigación, recurrí al enfoque semiótico, el cual me parecía el punto de partida más lógico por tratarse de la búsqueda de signos textuales para dibujar la imagen o ícono deseado. No obstante, debí reubicar o reexaminar el mismo a la luz de la crítica feminista, con el fin de agudizar la visión para identificar los signos específicamente femeninos en los textos, entre ellos imágenes de mujeres por mujeres, silenciamientos, estilos específicos, ruptura de cánones temáticos, lingüísticos y configuraciones subjetivas. No obstante, dentro de la crítica feminista, Lucía Guerra Cunningham en el 1995 llamó la atención a lo que ella llama claudicaciones a los paradigmas falogocéntricos, entre los que se mencionan la utilización del estructuralismo empiricista y positivista masculino en el señalamiento de temas, estructuras y mitos en el texto literario femenino, así como la consideración de estos elementos como universales, ahistóricos y sin contextos culturales específicos.
Otra modalidad ha sido la recurrencia a modelos psicoanalíticos freudianos, junguianos y lacanianos señalados por Pratt en el 1982, principalmente por la crítica feminista norteamericana para el examen de la configuración de la subjetividad femenina. Además, en tiempos más recientes, se ha recurrido a los parámetros de la crítica feminista francesa de Julia Kristeva en el 1980 y Hélène Cixous en el 1986, con énfasis en la identificación de signos relacionados a la corporalidad y a la sexualidad en el texto literario escrito por mujeres. Lucía Guerra también ha lanzado críticas a la utilización de este enfoque en la literatura latinoamericana y del tercer mundo por entender que la corporalidad adquiere un significado diferente para las escritoras latinoamericanas que se enfrentan a personajes femeninos en cuyas faldas se lanzan fotos de sus hijos muertos. Los textos poéticos, objeto de mi análisis, podría haber sido interpretado a la luz de estos parámetros referenciales, pero por las claudicaciones señaladas, prefiero nombrar mi análisis como uno inscrito en la perspectiva que yo he llamado dialéctico-psicosocial sobre la configuración subjetiva de la voz poética. Dicha perspectiva toma en consideración el contexto social, histórico, cultural, geográfico, económico, génesis de clases y de género como fuerzas externas que interactúan con las fuerzas psíquicas internas de los componentes biológico-corporal sexual, cognoscitivo-afectivo, motivacional, espiritual, mediatizados por la experiencia, vivencia concreta y la selección de signos lingüísticos y comunicativos de la hablante poética a analizarse. Dicho paradigma es el que he utilizado en obras psicológicas y de identidades y de personalidades. Este particular enfoque recoge también uno de los componentes del análisis estilístico propuesto por Cánovas en el 1995, en lo que él llama el nivel del mundo y de la cultura, tanto del autor como del lector. Dicho lo cual, menciono que acojo también la teoría de la interacción de autor-lector como una dinámica dialéctica y dialógica que expone también Moreno Plaza en el 1998. Los textos poéticos que he seleccionado para este análisis son: número 1, Trópico Amargo, tercera edición, Editorial Andina, 1978, de la poeta Clara Lear. Número 2, Animal fiero y tierno, segunda edición, Editorial Huracán, 1981, de la poeta Ángela María Dávila. Y tercero, Anamuy Manigua, Editorial La Iguana Dorada, 1991, de la poeta Mayra Santos Febres. Para ello propongo una especie de diálogo intertextual entre tres voces poéticas, examinando en primera instancia su manera de representar el yo femenino, su manera de figurar y representar la imagen propia como sujeto en el contexto seleccionado y objetivado en el lenguaje. Comenzamos nuestro análisis con el texto Trópico Amargo de Clara Lear. Iniciamos el diálogo con Clara Lear, quien decidió tomar un nombre distinto al que se le asignó oficialmente en el registro civil: Mercedes Negrón Muñoz. Dicho acto revela un elemento del contexto histórico, social y temporal en el que transcurrió su vida, uno en el cual aún la expresión escrita y pública de una mujer, particularmente de su nivel socioeconómico, era mirada con recelos, intrigas y cierto nivel de censura. Más aún, al tomar en cuenta su procedencia de una familia ligada a la esfera política y pública, porque era prima hermana del gobernador
Luis Muñoz Marín de Puerto Rico. De esta manera queda escindida su personalidad privada y su personalidad artística y pública, según lo expuso Salvador Thió en su ensayo Duelo por Clara Lear en el 1979. Clara Lear inicia la publicación de su trabajo entre 1936 y 1937, antes de la década del 50. Sin embargo, y aunque de forma arbitraria, he seleccionado el libro Trópico Amargo, cuya primera edición sale a la luz pública en el 1950, con segunda y tercera edición en 1956 y 1978 respectivamente. Estas fechas ubican en el espacio temporal inmediatamente antes de la década del 50 y se extiende durante la misma. Es por eso que he tomado esta obra como punto de partida en el tiempo. Comencé mi análisis precisamente con el poema del libro aludido que la autora tituló Yo, página 71, y dice así: ¿Cómo no sorprenderme y ofuscarme la vulgar maravilla que soy? Yo que extraigo de hierbas mi sangre y de mi sangre extracto un Dios. Río de hierbas líquidas buscando el desagüe en el mar del que partió. ¿Qué de extraño que al ritmo de los prados ondule en suave paz mi corazón? Maravilla vulgar, busco linaje para mi alquimia en una maravilla, Dios, mientras las hierbas traen a mi engranaje el zumo que destila en mí a mi yo. Es reflexión consigo misma, y como dice Showalter en 1977, en una reflexión que es punto de referencia fundamental a la autoconciencia para una evolución de corte feminista. Observa Showalter que como la mujer no haya su signo o morfología en el sistema de representaciones de la cultura occidental hebreocristiana, tiene que preguntarse: ¿quién soy? La voz poética se sorprende y se ofusca porque no tiene signo propio, tan solo refleja o repite la marca del signo masculino, el reverso del otro en Dios, signo máximo del hombre perfecto. La paradójica imagen de vulgar maravilla y maravilla vulgar reflejan la contradicción de la voz poética de sentirse y saberse vulgar por su ser de mujer y maravilla, por lo que la alquimia la transforma en Dios. La voz poética remite su maravilla a la existencia de ese otro que es Dios en sí misma. La voz poética proyecta una baja valoración propia como mujer al saberse vulgar en posible mimetismo de la realidad social, como sucede en muchas mujeres de la sociedad puertorriqueña. Y busca su linaje y su valer en Dios, acto similar en el que incurren otras voces poéticas y ella misma en otros poemas cuando buscan su valor en el otro masculino. El último verso del poema, el zumo que destila en mí a mi yo, ¿nos recuerda el proceso de autofecundación y de autoconstrucción del que habla Sisu, al que han hecho referencia otros poetas? En el poema Amor, de la página 13, la voz poética, apostrofando un receptor desconocido pero masculino, reproduce una figuración similar construida en la otredad, no ya de un Dios, sino de un hombre. El yo figurado es también inferiorizado en la página 16, que dice: amor, yo no era nada hasta que tú me hiciste. Por ti tengo el relámpago, la ola y el rocío. La voz poética concibe su totalidad, su plenitud y su subjetividad a partir de una interrelacionalidad. Yo y el otro, sino yo sola y un hombre. Él y yo, nuestro mundo, en la página 15. Un rasgo de sometimiento
y de falta de autonomía como mujer es expresado por la voz poética en el primer verso. Si dejaran que viera las cosas a mi modo. Dicho sometimiento hace referencia a la sociedad que le rodea en los signos lingüísticos de turba compacta y que se detenga nadie en mitad del camino a contemplar si me alzo sobre espumas o lodo. El poema Polen de la página 57 alude a ese mismo sentido de sometimiento que le permite sentirse libre y lleva a la voz poética a solicitar permiso para ser el yo libre, auténtica e instintiva, probablemente como lo es el otro masculino. Y dice: déjame ser a veces cruda como la tierra, abrupta como el agua, rápida como el viento. Déjame ver un punto, lo que el instinto encierra, antes de que lo vuelva trizas el pensamiento. En la segunda estrofa se expresa el deseo de romper y transgredir la norma, aunque luego vuelva a ella, la quietud educada. Y continúa: que este suspiro informe que condensa la nada se haga trueno a tu oído y una estrella la escuche, y que a mí vuelva luego la quietud educada de algún libro en su estante o la perla en su estuche. Se presenta la tensión entre el deseo de romper la norma para darle rienda suelta al instinto y la presión social que ha de llevarla a suprimir el instinto con el pensamiento hasta quedar en la quietud educada. Esta tensión dialéctica entre fuerzas externas e internas se da a su vez entre el componente biológico sexual y el componente cognoscitivo o pensamiento. En el poema Gloria, de la página 41, la voz profética en apóstrofe al líder se ve compartiendo un mensaje aclamado por la casta de la isla y dice: y la casta clamando que en tu verbo y mi verso se fije eternamente el mensaje disperso. El yo lírico femenino en este poema adscribe a su quehacer poético una función motivadora, educadora y política, si se quiere, que acompaña la obra del líder a quien percibe con una función mesiánica. Y dice: voz extraña, me escuchan como la voz más clara, brazo extraño, te siguen como el brazo que ampara. Los hijos de los otros hombres, turbados en el viaje, irán tras de tu índice y hablarán mi lenguaje. Yo sembraré en los hijos de tus huestes quimeras. Levántalos, impúlsalos, yo les dejo mis versos. Los trazos de mi pluma serán puros y tersos, cuando ya sean mis manos abono de palmeras. Podemos inferir de estos versos y su contexto lingüístico que la voz poética femenina puede autopercibirse al lado del líder masculino como ayudante, con función motivadora o afectiva, como corresponde a una mujer en un rol tradicional, pero no puede posicionarse ella misma como líder. Más aún, otros versos del poema sugieren, como en muchas otras instancias históricas, la disposición y necesidad de sacrificar su sentimiento y necesidad de amor por la obra del líder. Veamos cómo dicen los siguientes versos. Hubiera sido fácil a los dos ser iguales, a todos los demás, sin odios ni rivales, comer el pan tranquilo de la mesa sencilla, beber el beso manso del amor sin mancilla. Mi voz de amor di al viento, porque el amante ido a todo labio errante de mujer dio su oído. Muchos de los poemas presentes en esta obra nos proyectan un sentimiento de la voz poética de no poder llegar a satisfacer los anhelos masculinos, como dice explícitamente en el poema Perdón. Y cito: yo no era nada de lo que tú querías, donde también dice: tú no me comprendías, en la página 87, y a no poder satisfacer ella misma lo que espera de un amor de hombre, queja que se sintetiza en el corto poema
llamado Después, de la página 65, y que pudiéramos considerar como mímesis de situaciones de muchas mujeres con múltiples inquietudes intelectuales y artísticas, tanto de aquel momento histórico como el de hoy. Y cito: ¿qué ha de decirte mi mirada loca, ni de mi gesto el voluptuoso giro, a ti que tienes ya en la boca la risa tras el suspiro? ¿Qué ha de traerte mi temblor de exceso, ni de mi abrazo los resortes sabios, a ti que tienes ya en los labios tras el beso el bostezo? Cierro la cita. Este poema, además de manifestar el sentimiento al que hemos aludido, nos ofrece varias pinceladas del autorretrato de la voz poética, pintándose con mirada loca, gestos de voluptuoso giro, temblor de exceso y abrazo de resortes sabios, trazos que remiten a la corporalidad calificada con un tono un tanto negativo, aunque se reconoce con sabiduría. En los poemas Orgullo, de la página 95, y Perdón, página 87, la voz poética recrea los requerimientos impuestos a la mujer, particularmente de una ubicación social alta, a los que ella irónicamente accederá por orgullo. También refleja la vacuidad que siente desde su posición y una especie de sentido de culpa de clase en el poema Perdón. Veamos algunas de sus expresiones, y cito: seré lo que otros quieren que dignamente sea, a toda racha fuerte le haré gesto de abrigo, y llegará el momento en que la vida vea como un ruido en que entro y una fila que sigo, que tapiada mi boca, enclavada mi mano, lo llevaré en prestigio al hambre del gusano, la cola de mi estirpe tendida por la caja. Cierro la cita de Orgullo. La próxima poesía, Perdón, página 87, dice: era tan poco lo que tú pedías a la vida y te diera, un pan, un techo, una mujer cualquiera. Y yo lo he tenido todo, de la gloria a la herida. Y yo no soy triste, yo estoy plena y vacía de nada, como la vida. Esta imposición de cánones sociales, con sus limitaciones, hace exclamar a la voz poética su deseo de ruptura y de asumir una posición distinta ante la vida, emulando los cánones dominantes, es decir, los cánones de los hombres. Así lo expresa en el poema Letanía Egoísta, página 91, y también en el poema que considero cumbre y climático como expresión de rebeldía, que se llama Frivolidad y está en la página 81. Veamos unos versos de ambos poemas. Cito: ay, solo quisiera vivir las mismas cosas de distinta manera, en fría selección de rosales y eras, desparramar mi yo por las cosas certeras, volver a revivir fuerte, dura y fornida, y caminar atlética y autómata la vida. Cierro la cita. La voz poética expresa el deseo de adoptar el canon masculino frío y calculador sin tomar en cuenta los sentimientos. Así también lo expresa en Frivolidad como un método de lograr la igualdad, lo cual pudiera considerarse como la prefiguración de lo que constituirá más adelante alguno de los primeros planteamientos fácticos del movimiento feminista. Y dice así: y así dije al amado, marcharemos unidos, será tu nombre el eco de todos los sonidos. Y lo creí tan bravo que fui fiel, sencilla, él, el mar tumultuoso, y yo la quieta orilla. Y ahora digo al amante: óyeme, pasajero, tú frívolo, yo frívola, soy tu igual, camarada, no has de quitarme todo para dejarme nada. Cierro la cita. Esta conclusión de la voz poética podríamos considerarla como el máximo punto de desarrollo evolutivo, según expresado en la obra poética, de su autoconciencia subjetiva como mujer situada en el mundo circundante de cánones represivos y limitantes a la expresión femenina. La voz poética no llega a plantear cambios sociales ni alternativas de ruptura
más allá de lograr una igualdad frívola, asumiendo los roles tradicionales del hombre en la sociedad. Culmina con la tal vez única alternativa que considera viable: el aislamiento, la renuncia a la lucha por lo que anhela y la consecuente angustia, que es el próximo poema de la página 21, y dice: a veces soy tan lejos, lejos de todo esto, a nada me acomodo, en nada me recuesto. Yo siempre estoy ausente, yo siempre estoy de viaje, y mi amor en tinieblas, sollozando escondido, como un triste y oculto coquí despavorido. Ahora nos transferimos a la sección que le llamo figuración del hombre. Y aunque pudiéramos encontrar rasgos de la definición de masculinidad en muchos de los poemas de Clara Lear a los que ya hemos aludido, sin embargo, hay 3 poemas que ella dedica a 3 personajes masculinos. Es en ellos en los que buscaremos principalmente la figura del hombre dibujada por la voz poética. Estos 3 poemas se llaman Don Juan, de la página 67, Petronio, página 101, y Pardo Adonis, página 75. El poema Don Juan, como lo indica el título, hace alusión a la figura prototípica del hombre picaflor que cabalga bebiendo a sorbos ávidos la vida. Luego dice: llegaste al fin, ya muerta mi ternura, llegaste frío, cínico, fatal, retando sombras, pisoteando tumbas. Don Juan, Don Juan. Cierro la cita. La caracterización del hombre es una de frío, cínico y fatal, además de picaflor. En Petronio, el hombre dibujado es ambicioso. Dice: había en él un ansia de poseerlo todo, y es un hombre enfermo de un mal raro que nadie ha padecido. Daña lo que toca y luego se angustia porque estén dañadas, y termina por ser traicionero, como sugiere en la última estrofa. Y cito: por él quise el milagro de encender la tiniebla, de emblanquecer el cuervo, de alquitarar la niebla. Por él hice el esfuerzo de estrujar el gusano que había en su alma de loto, y me mordió la mano. Cierro la cita. El tercer poema, Pardo Adonis, lo interpreto como una síntesis donde entran en tensión no solo los sentimientos individuales del yo lírico en relación con la otredad del hombre, sino también la tensión racial entre la voz poética, que se sabe distinta a la raza del otro. Condensa la historia de la tensión racial en la interrelación de la hablante y el receptor, como se refleja en los siguientes versos. Y cito: mi orgullo rancio en él te doy, tú que quisieras ser lo que yo soy. ¿No adviertes de mi estrella el menoscabo? Tú que fuiste mi esclavo, ¿no palpas la carcoma de mi raza? Tú, a quien yo quemé la piel y di mordaza, ¿no gozas en el rictus de mi alma quebrándose, el espasmo salvaje de tu alma vengándose? Cierro la cita. Finalmente, la poeta publica un poema titulado Palabras finales para un hombre, la página 87, en el cual dibuja su concepto del hombre puertorriqueño. La primera y última estrofa del mismo son las más explícitas, y cito: quizás has sido tú el último amor de mi vida, amor casi sin sexo, amor sin ilusión de porvenir. Levantaste mi alma, el caído concepto de los hombres, y tus 2 manos fuertes me ayudaron a sobrevivir. Todo lo fuiste y nada, oh peregrino empeño, caído para siempre de realidad y sueño, actor de voz radiante, diseñador de modas. Ya eres para mí lo que eres para todas, el puertorriqueño. Cierro la cita. Este puertorriqueño retratado parece ser un hombre sin fuerza sexual, es decir, medio impotente, sin ilusión de porvenir, es decir, desesperanzado, desmotivado. Es también una especie de espejismo con máscaras sobrepuestas.
Y cito, actor de voz radiante, diseñador de modas, casi un farsante. No encontramos, pues, una descripción positiva del hombre, aun cuando la voz poética indica que fue éste quien levantó en mi alma el caído concepto de los hombres. Como nota final, deseo indicar que se destila en la voz poética, particularmente en los poemas Pedro Adonis, Perdón y Angustia, la tensión de fuerzas externas e internas en conflicto que genera en el hablante su autoconciencia de clase y racial, que la separa de los hombres que ha amado, de otra clase social y raza y de todo su pueblo. Así lo expresa cuando dice, y cito, mi pena quiere frente a cielo alegro, y un éxtasis mi alma a tu cuerpo le roba, éxtasis hondo, de selva, de caoba, de canela, de miel. Cierro la cita. Y en su poema Perdón, dice, era tan poco lo que tú pedías a la vida y te diera, y te fuiste inmutable lo mismo que viniste. Yo estoy plena y vacía de nada como la vida. Termina exclamando, a veces soy tan lejos, lejos de todo esto. Y una nota final sobre el estilo indico lo siguiente. La obra poética que aparece en Trópico Amargo no refleja un cultivo intencional extenso de formas clásicas, aunque incluye algunos sonetos. Presenta una tendencia al uso de estructuras estróficas de cuartetos con rimas consonantes en forma A, B, B, A o en forma A, B, A, B, entre otras, y de versos alejandrinos. Hay uso de pareados con versos también alejandrinos, con rima consonante cada par, como el poema Frivolidad. Hay una marcada recurrencia a la exclamación en los versos. La obra contiene también algunos poemas de verso libre. El lenguaje, aunque culto, es sencillo y directo. Sin embargo, lo más importante a mi juicio es la expresión metapoética del hablante que expone su concepción de arte poético y su intención de ruptura en los cánones preestablecidos en su poema que se llama Credo, de la página 117, y dice, no creí en hacer versos ni acato la tarea de buscar consonantes simétrica y compás. Cuanto escribí, dictóme lo inquietante la idea, y el ansia de armonía hizo en mí lo demás. Cierro la cita. Y a fuerza de reflexionar, la hablante poética ya no concibe la función de su poesía como una de carácter mesiánico, sino como labor obrera azarosa. Y dice, y fui obrera al azar, como otra endecha, mi aliento y ritmo de labor di al viento, que en mi obra de mano y pensamiento me cuidé de la siembra, ni avisté la cosecha. El pensar hondo y el sentir profundo salvaron mi ilusión de la falsía, de escuchar en mi voz un mensaje hacia el mundo, cuando el mensaje en mí lo aguardo todavía. Fin del análisis.